Hola a todos y muy bienvenidos a un episodio más de Revolucionaria Mentes, un podcast de historia donde hablamos de la vida de personas, de mentes que revolucionaron el mundo. Estamos ahora mismo en el tercer episodio de esta serie que hemos titulado Monjes a la fuga, donde estamos repasando la historia de Casiodoro de Reina, aunque los que hayáis escuchado los episodios anteriores habréis visto que todavía no hemos hablado de él. No pasa nada, es porque estamos calentando motores, allanando el terreno para que podáis comprender, para que podamos todos juntos comprender cómo surgió este monje sevillano en el siglo XVI que se fugó junto con otros monjes del monasterio donde vivían en San Isidoro del Campo. Estoy aquí con Lidia. Hola. Aquí Sara. Yo soy Sara. Y Yo soy Lidia. al otro lado del charco, nuestra grandiosa y maravillosa Silvina Mondragón. Ella es la que sabe. De las tres, es la que sabe de verdad. Buenos días, buenas tardes y seguro que alguien nos estará escuchando por la noche, así que Buenas noches. buenas noches a todos. Pues sí, os animamos a ver los episodios anteriores. Si no los habéis visto, corre para y ve a ver los otros porque se necesitan, son necesarios, son interesantes y seguimos hablando sobre esto. Hemos estado hablando un poquito de la mano de Silvina, que ya es doctora medievalista. Pues hemos estado hablando del contexto de la Baja Edad Media en Europa, la Escuela de Traductores de Toledo, la Orden de los Jerónimos, a la que Casiodoro de Reina pertenecía. Luego hablamos de todo el descubrimiento de América o del encuentro de América, cómo todo eso causó una gran revolución en el mundo. Y ahora vamos a estar viendo las corrientes filosóficas, teológicas, culturales que son justo previas al movimiento o a la reforma protestante, ¿no? Y nos vamos a hablar de unos personajes que fueron claves en todo el desarrollo del pensamiento moderno y especialmente de la figura de Erasmo. Sí, ¿no? Erasmo de Rotterdam, del que ahora Silvina nos puede hablar un poco porque venimos de una época en la que la Iglesia está viviendo corrupción, la Iglesia católico-romana me refiero, está viviendo ya desde hace siglos, está arrastrando, pues eso, a nivel moral muchas cuestiones complicadas. Diferentes. Bueno, más que diferentes, ¿no? De mucha corrupción, como digo, ¿no? Y Erasmo y otros también quisieron cambiar todo esto. Así que, Silvina, ahora sí, tu turno, por favor, ilústranos. Bueno, ¿cómo están? Seguimos disfrutando placenteramente de estos podcasts. Y bueno, este es un tema, el que ustedes están enunciando, es un tema muy, muy profundo, muy interesante. Y meternos en la corrupción del bajo clero y del alto clero, de la estructura de la Iglesia de la Baja Edad Media, es fundamental para poder entender por qué el hombre moderno vuelve la mirada hacia sí mismo como individuo y trata de buscar por diferentes medios, porque vamos a ver que hay muchas corrientes filosóficas, ideológicas, como vos bien decías, Sara, por medio de las cuales el hombre del siglo XVI, cuando digo hombre me refiero a los humanos, ¿verdad? El hombre, la mujer del siglo XVI sienten que tienen que buscar o desarrollar una relación más personal con Dios, más individual, más intimista. Si uno observa una fuente muy, muy común y que se encuentra, y que no hay que ir a los archivos vaticanos para encontrarla, una fuente muy común que nos permite ver la corrupción. Cuando digo corrupción, ahora les voy a contar a qué me estoy refiriendo, porque no es un mote peyorativo en contra de los católicos, es un problema que la Iglesia Católica trataba de resolver a fines de la Edad Media. Esta fuente de la que estoy nombrando son los famosos cuadernos de visitas pastorales. La Iglesia
como estructura institucional, hacía una especie de control una vez por año del estado de las parroquias en las diferentes diócesis. Y le preguntaban al campesinado que estaba abonado a cada una de esas parroquias cuál era el estado general, que les contaran, supongamos, a un funcionario intermedio, que les contaran qué estaba pasando. Entonces ahí uno ve claramente por boca, son fuentes muy bonitas porque nos permiten conocer cómo hablaba, cómo se expresaba, a qué cosas le prestaba atención un campesino, alguien común y corriente. Entonces ellos cuentan que había, por ejemplo, venta de objetos litúrgicos, que en algunos momentos el ganado se entraba a la iglesia de noche cuando había tormenta, o que el cura estaba amancebado, o sea que tenía una esposa, o que tenía hijos. Hay uno muy bonito que yo vi para la diócesis de Segovia de 1446, donde los campesinos dicen que el cura es viejo, no sabe decir las formas de las palabras, probablemente no se acordaba la misa, que se decía latín. Los campesinos no sabían latín, pero estaban acostumbrados a escuchar cómo se decía una misa, ¿no? Y entonces dicen, pero de todas formas ellos lo querían al cura y el cura estaba viejo, jugaba a los dados también, ese era el otro problema, le gustaban los juegos de azar. Pero como lo querían, le dicen al visitador que igual lo iban a seguir manteniendo con sus diezmos. Bueno, este tipo de cuestiones refleja en un plano muy chiquitito, muy cotidiano, muy local, problemas que la Iglesia tenía también a nivel teológico, porque uno de los problemas era cómo formamos a los curas párrocos, qué instrucción pastoral les damos para que la Iglesia no se venga abajo. Y por otro lado, las instancias superiores de la Iglesia se trataba de someter bajo la jurisdicción eclesiástica a una feligresía que tenía una profunda crisis de valores cristianos, ¿sí? Porque el cristiano obviamente participaba del ritual de la Iglesia, pero observaba estas conductas individuales que eran difíciles de asimilar en el contexto de una crisis económica muy grande como la que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, la Iglesia ensaya algunas respuestas. En el caso de España, creo que la estructura de la Iglesia española fue astuta y se movió rápidamente, y España tiene una temprana reforma que no tiene el resto del continente europeo en el siglo XIV, que después va a dar lugar a la reforma de Cisneros en el siglo XV. O sea, hay todo un movimiento de reforma en el que se trata de reencuadrar el comportamiento ético-moral de los agentes de la Iglesia, ¿sí? Todo esto en un contexto universal, europeo, en el que el papado, por ejemplo, que necesita dinero, necesita seguir alimentando una estructura que ya era muy pesada y era muy grande, empieza, por ejemplo, a vender indulgencias, ¿sí? Y todo esto hace muchísimo ruido. Ya sabemos que a Lutero le hizo mucho ruido. Sí, sí, sí. En el tema de la venta de las indulgencias, yo creo que hay algo que por ahí no es muy conocido y que está buenísimo que en un podcast nosotros hablemos de eso. Lo que la Iglesia vendía era el mérito sobrante. ¿Qué es el mérito sobrante? Buenas obras que habían hecho los conocidos santos de la Iglesia, pero que habían excedido por completo, por la cantidad de buenas obras que habían hecho, habían excedido por completo las que necesitaban para su propia salvación. Así que el papado, potestad del papado, era vender el mérito que los santos habían hecho de más a algunas personas. Eso es una cosa que hoy en día nos parece muy graciosa, pero tenemos que entender que para la época era válida y creían en este tipo de cuestiones. Así que a fines de la Edad Media, la Iglesia tenía una profunda crisis hacia el interior, hacia sus propios cuadros, ¿sí?, de comportamiento de los agentes de la Iglesia, digamos, en cada uno de los lugares en el que la Iglesia interactuaba con las personas, pero además tenía, obviamente esto la llevaba a unas profundas cuestiones teológicas, a repensar la relación con la feligresía. Tenemos que recordar que el catolicismo era en ese entonces la religión europea, que cualquier europeo del siglo XV, del siglo XVI, creía a rajatabla en Dios,
creía rajatabla en la existencia de ángeles, de demonios y de Satanás, ¿sí? Entonces, esto hacía en términos culturales que la persona con mayor desarrollo intelectual, como el último de los campesinos abonados en cualquier parroquia, todos creían en Dios. Entonces, el tema de qué pasaba con la iglesia era fundamental, atravesaba sus vidas por completo. Por ahí es diferente a nosotros hoy en día, que tenemos total libertad de acción y que podemos no ir a la iglesia, creer o no creer en Dios, no pasa nada. Pero lo que intento decir es que en este momento excede una cuestión de elección personal o creencia religiosa. Digamos, la iglesia estructuraba la vida. Y eso por ahí nos sirve a todos para entender la importancia del cisma cristiano, lo que significó para cualquier europeo del siglo XVI que el cristianismo se parta. Vale, y entonces, viendo toda esta corrupción y todo lo que nos cuentas, es ahí donde entra Erasmo, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo impacta esta figura de Erasmo en todo esto, un poco el humanismo y todos sus amigos, por así decirlo. Bueno, Erasmo es un personaje totalmente caro para todos nosotros, está nodalmente asociado al humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es viraje en la mirada respecto de Dios, digamos. Durante toda la Edad Media, el centro de el funcionamiento del mundo, la mecánica del mundo, solo se podía inferir o descular a través de la centralidad de Dios, ¿sí? Pero a fines de la Edad Media empieza a haber como una especie de sopa que va hirviendo, de caldo de cultivo. La mente del hombre empieza a transformarse, ¿sí? Y empiezan a pensar, ¿seremos capaces de descular por nosotros mismos la mecánica de la naturaleza, de inferir leyes generales? En esa clave cultural invisible, ¿sí? Es una modificación que se va dando sin que nadie le pueda poner fecha y hora. Aparece un teólogo que es central en la vida va a ser central en la vida de Lutero, de todo el movimiento de reforma, pero sobre todo de la crisis bajomedieval de la Iglesia, que es Erasmo de Róterdam. Un absoluto erudito, una persona que tenía un conocimiento precioso teológico, una mente brillante, obviamente de esas que nos gustan a nosotros, que comienza a horadar desde lugares realmente impensados y que hoy en día a nosotros nos parecen casi ingenuos, la estructura formal de la Iglesia. ¿Qué decía Erasmo? Algo muy sencillo, decía que Dios es amor. Ahora, decir que Dios es amor a fines de la Edad Media, donde la Inquisición hacía estragos persiguiendo y matando personas a las que definían como satánicas o herejes, era algo bastante revolucionario, ¿sí? Porque si Dios es amor y nos ama a todos por igual, y aparece un teólogo de la envergadura de Erasmo, que era un personaje que ya estaba muy instalado en el mundo, lo que sería el mundo intelectual, ¿no? En el mundo teológico de la época, diciendo simplemente Dios es amor, nos ama a todos por igual. De ahí se derivaban cuestiones muy básicas, como si Dios nos ama a todos por igual, ¿qué o quién nos da derecho a matar a otro que definimos a priori como diferente o con creencias diferentes? O sea, son temas de actualidad, ¿no? Sí. Erasmo decía, ¿estamos todos de acuerdo que Dios es amor? Entonces, ¿quiénes somos para perseguir, juzgar, matar? Si Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Ahora, el nosotros al que Erasmo hace referencia es a la Iglesia, es a la estructura eclesiástica. Y como recién les decía, esa estructura involucraba todo el tejido social, a todos los seres humanos. Erasmo aparece con un mensaje precioso. Debo decir que Erasmo no pretendía reformar el dogma cristiano, el dogma del cristianismo. Lo que él pretendía era una reforma moral. Abonar la idea, ¿sí? Llevar a los personajes de la Iglesia a repensar ciertas conductas, ¿sí? La de la Inquisición es una que es muy fuerte. Pero digamos, él parecía, diciendo Dios es amor, nos ama a todos por igual, parecía invitar
en primer lugar a la iglesia y después a la feligresía, a los fieles, a los cristianos, a relacionarse amorosamente con Dios. Y si uno se relaciona amorosamente con Dios, se relaciona desde el corazón y no desde la mente. Todo lo demás parecían cuestiones generadas, gestadas en la mente, ¿sí? Y para Erasmo la mente es un enemigo del hombre, es engañosa, ¿sí? La mente no es objetiva y todos lo sabemos a eso. Ahora, en el corazón, Dios se podía manifestar, se podía expresar genuinamente. Entonces él invitaba a una intimidad con Dios, a buscar una intimidad personal, individual con Dios. Ahora, decir que invitaba a una intimidad individual con Dios es también entender que estaba invitando de alguna manera a romper con toda la escolástica bajo medieval, con toda esa forma de pensar tan rígida en que Dios era el centro, que solo la iglesia tenía la facultad, digamos, el papado, la facultad de leer la Biblia, interpretarla y demás, ¿sí? Hace una invitación muy especial que va a ser oída por varios teólogos y eso es muy interesante. Él siembra una chispa y no es lo mismo que lo haga Erasmo que lo haga cualquier otra persona porque, como les decía, era un personaje sumamente reconocido. Entonces, él deja abierta una puerta muy grande. No lo hace solo, como ningún pensador puede provocar una revolución solo. Están sedimentadas en su cabeza una larga tradición de historias de otros que buscaron una renovación espiritual en la iglesia, como John Wycliffe, ¿sí? En Gran Bretaña, sobre todo, hay todo un gran movimiento de teólogos que están repensando la estructura dogmática del cristianismo a fines de la Edad Media. Jan Hus, bueno, hay todo un movimiento en Europa del Norte que es sumamente interesante, del que es tributario Erasmo. Y Erasmo, para simplemente dejar una perlita, convive en el tiempo, hay una parte de tiempo que comparte con Martín Lutero y luego vamos en algún momento, a hablar de qué pasó con esa coexistencia en el tiempo entre Lutero y Erasmo, ¿sí? Simplemente decir que sí se conocieron, no personalmente, pero se escribieron muchas cartas. Mira. Y hablaron a través de libros que escribieron. Ahora que estabas hablando... Lo podían hacer porque eras... Perdón, ahora que estabas hablando sobre esta manera, ¿no?, que quería Erasmo de renovar de alguna manera la iglesia, no reformarla, no crear ninguna escisión, pero sí renovar, era un movimiento también que daba, supongo, más importancia al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, ¿no?, la acción de Dios en cada ser humano, ¿no?, de poder acercarse a él con una mayor cercanía, y también todo lo que comentabas de la premisa de que Dios es amor. Claro, en medio de... yo me imagino cómo podían percibir, bueno, levemente me imagino cómo podía una persona del siglo XV-XVI percibir a Dios cuando la iglesia estaba hablando de indulgencias, de el purgatorio, ¿no?, un lugar intermedio, o sea, la salvación del hombre no estaba clara, ¿no? Una serie de... O sea, había mucho esfuerzo por parte del hombre, mucha presencia también de el infierno, ¿no? O sea, algo como la religión como algo muy intimidante para el ser humano y con ello pues un Dios muy intimidante y que daba miedo. Claro. Entonces que Erasmo aparezca para decir esto. Y bueno, queríamos también hablar un poquito de unos movimientos autóctonos que se dieron en España, que es los alumbrados, ¿no? El alumbradismo. ¿Qué es esto? Esta es una palabra rarísima que seguro que mucha gente desconoce, como yo hasta hace poco, pero que engloba a un movimiento o unos movimientos de personas que querían buscar esa mayor cercanía con Dios, ¿no? Es un movimiento místico que coge mucho de los místicos medievales españoles, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco, Silvina, cualquier cosa, fréname. Pero tiene este énfasis en la
oración mental, no tanto a lo mejor una oración marcada, un rezo marcado. Eran personas... los alumbrados recogen varios otros grupos, como pueden ser los recogidos o los dejados, que también se los llaman, cada uno con sus peculiaridades. Pero bueno, para hablar de manera genérica, vamos a llamarles alumbrados, que hacían el énfasis también como en el dejarse, el abandonarse en el amor de Dios, o sea, una religiosidad, vamos a decir, una manera de comprender a Dios, de vivir la fe, pues justamente más relajada, ¿no? Más bajo el paraguas de la gracia, del amor de Dios, quizás de la seguridad de la salvación, porque luego estas personas dejaron el terreno muy abonado para cuando llegaron estos son movimientos, digamos, previos a la Reforma Protestante, pero no se les podría llamar protestantes, pero es verdad que el protestantismo, Lutero y otros, pusieron en palabras dieron una estructura a todo el sentir o todas las maneras que estas personas alumbradas ya estaban adquiriendo, ¿no? En su relación con Dios, querían tener un mayor acercamiento también a la Biblia, rechazaban los cultos más formales, más rígidos, un rechazo también de la jerarquía, la adoración a María, vemos también en el grupo de los dejados que ellos lo tenían un poco aparte, y son elementos que luego se ven claramente y son distintivos de la Reforma protestante. Así que bueno, para los que no conocíais del alumbradismo, pues es un movimiento autóctono, místico, español, que tiene muchos puntos de encuentro con la Reforma Protestante. A mí por eso me llama la atención que siempre volvemos a que la búsqueda de algo más personal del ser humano ha estado siempre. Sí. Lo que pasa es que siempre tenemos ese concepto de que pues la Iglesia o que el orden siempre... Es como lo antiguo es orden, ¿no? Y todo lo que pasó era estructura y orden, pero el ser humano siempre ha ido en búsqueda de algo... De algo más, de claro. algo más, sí, espiritual, que no tan claro. marcado y... Claro, ¿no? Un equilibrio quizás, porque la estructura... Es necesaria. Es necesaria, pero una estructura que sirva para dar vida, ¿no? Y para que la parte más subjetiva, digamos, del hombre, sus emociones, tal, sí, pueda salir, aflorar en una búsqueda de ese ser supremo, ¿no? De Dios. Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué nos dice el guión? ¿Qué nos dice el guión ahora, Lidia? Pues eso, que son nuevas maneras, estamos hablando de nuevas maneras de conocer a Dios, de entender la vida en general, ¿no? Sí, ya me he como encontrado. una de esas cuestiones que Lutero, hemos dicho que aborda después, ¿no? La gran cuestión es, o lo que él aborda más es la gracia y la salvación. Y acerca de eso queríamos que Silvina nos contara un poco sobre la gracia y libre albedrío, ¿no? Esta combinación que dice, ya os voy a hablar desde el siglo V, o sea, ya volvemos, nosotros avanzamos un poquito y damos 12 pasos para atrás. No vamos a llegar a Casiodoro nunca. Bueno, es el tercer episodio. Silvina, háblanos del siglo V. Sí, cómo no. No, simplemente decir algo, contarles algo que es sumamente interesante, es que San Agustín de Hipona en el siglo V dejó abierta una pregunta que recién va a ser de alguna manera respondida por Martín Lutero en el siglo XVI. O sea, fíjense, plantearse una pregunta teológica que va a ser respondida 1100 años después. Es sumamente interesante para pensar en qué hacen las ideas en la historia de la humanidad, ¿sí? Y que muchas veces aparecen grandes cuestionamientos que habilitan
formas, ¿sí? Revolucionalmente, habilitan la intriga y la necesidad de responderlo, pero la respuesta puede no aparecer enseguida. Entonces, el tema de la gracia y el albedrío es un tema que uno puede simplificar de una manera bastante acabada, diciendo que es el gran enigma teológico de cuánto hace el hombre por la salvación de su propia gracia. En el ABC teológico, en lo que están todos de acuerdo, calvinistas, luteranos, católicos, adventistas, quienes sean que crean en Cristo, todos están de acuerdo en que la gracia de Dios es fundamental en la salvación del hombre. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la gracia? Es un concepto muy difícil de definir. Podríamos decir es la absoluta soberanía de Dios, es el plan de Dios para la humanidad, es esa porción de su gracia que le llega a determinadas personas, otros dirán, bueno, a todo el mundo. La gracia es la gracia de Dios. Nadie dudaría nunca de que Dios emite y concede gracia al ser humano. Y hasta ahí están de acuerdo todos. El problema, y por eso estamos hablando de esto, porque es uno de los grandes problemas de Lutero, de cualquier teólogo bajo medieval, y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo, después contra los contrarreformadores, todo el Concilio de Trento. El problema es cómo circula la gracia. Dios concede gracia. Ahora, el hombre hace algo para merecer esa gracia. Y si hace algo para merecer la gracia, todos sabemos que somos salvos, nuestras almas son salvas por la gracia de Dios. Si hace algo, quiere decir que el hombre contribuye a su propia salvación. Entonces, si nosotros contribuimos a nuestra propia salvación en el caso de que hagamos algo para que la gracia de Dios circule, ¿cuentan las buenas obras? ¿No cuentan? ¿Cómo se nota que alguien es salvo? ¿Cómo se nota que alguien tiene la gracia de Dios? ¿Sí? Entonces ahí vamos a entender por qué el tema de las buenas obras estaba tan en boga a fines de la Edad Media, ¿sí? Pelagio, que es un monje británico del siglo V, tuvo como si yo les dijera la antropología más positiva y él creía que el albedrío, o sea, ese regalo que Dios le había hecho al hombre, que era el ejercicio de su propia voluntad, contaba un montón para la salvación del alma. Pobre Pelagio no se dio cuenta que estaba ofendiendo a la estructura eclesiástica, porque si el hombre como individuo hacía muchísimo, podía hacer mucho por la salvación del alma, le quitaba mucho espacio a la iglesia. Entonces, ¿qué hacía la iglesia por la salvación del alma? ¿Sí? De ahí vamos a ir viendo que desde el siglo V, frente a esto que yo les comentaba de Pelagio, Agustín se enojó muchísimo y salió a decir el albedrío no cuenta la salvación del alma. Él tenía una economía muy pesimista en ese sentido y a resaltar la importancia de la iglesia para ayudar al hombre en la salvación del alma, ¿sí? Sin embargo, Agustín no explicó cómo circulaba la gracia, a través de qué mecanismo concreto la gracia circulaba. Eso, como yo les decía hace un ratito, lo va a explicar recién Lutero, le va a encontrar una respuesta a Lutero 1000 años después, 1100 y algo de años después, ¿sí? Pero en el medio lo tenemos a Santo Tomás de Aquino, a Escoto, tratando de decir, yo los estoy ofendiendo con esto, pero para que se entienda bien, decían es como si San Agustín hubiera dicho el hombre hace muy poco por la salvación, Pelagio dice el hombre hace el 100% casi, Santo Tomás de Aquino va a decir, bueno, no, 75% es la gracia de Dios y un 25%, ¿sí?, le corresponde a las buenas acciones del hombre. Y hay alguien interesante que es Coto, que es con quien se nutre, es de quien se nutre Lutero. Y Escoto decía, las buenas obras son importantes, pero no hay una transformación. El hombre es pecador en esencia, no puede hacer mucho por la salvación. Simplemente que cuando un hombre tiene la gracia de Dios en su vida, lo va a manifestar en buenas obras. Pero no hay una transformación esencial de su alma, no hay una modificación de su estructura genética espiritual, digamos, ¿sí? Y además Lutero era agustino, era un monje agustino, así que tenía en su sangre el registro de San Agustín de esa economía pesimista en la salvación del alma, ¿sí? Y Lutero va a responder esa pregunta en el siglo XVI diciendo, eureka, ya sé cómo circula
la gracia para conseguir la salvación. Y él encuentra esa respuesta después de torturarse mucho, leer y releer los 10 mandamientos y llegar a la conclusión de que los 10 mandamientos están ahí solo para que el hombre se autotorture y se convenza de que nunca los va a poder cumplir. Porque Lutero decía, yo puedo no acostarme con la mujer de mi vecino, pero ¿cómo hago para suprimir el deseo? Él tenía un problema psicológico, muchos siglos antes de Freud o de Jung, ¿no? Decía, ¿cómo hago yo para que mi mente no desee? Y se sentía muy mal y se convencía de que él no podía obtener la salvación de su alma porque por ser humano pecaba. El hombre dormido pecaba, decía Lutero. El hombre desmayado peca. El hombre sin pensar, o sea, pecamos por ósmosis, por ser humanos. Y encuentra una respuesta maravillosa en un versículo críptico, pequeñísimo. Y esto quiero invitar a todos los que están escuchando a que hagamos entre todos consciente el hecho de que unas pocas palabras escritas en algún lugar pueden transfigurar el curso de los acontecimientos. En una de esas noches en que Lutero se autoflagelaba en serio, se sentía muy culpable y tenía mucha angustia por no hacer nada por la salvación de su alma. Él lee, obviamente le interesaba, era un teólogo y estaba absolutamente consustanciado con una buena traducción del Nuevo Testamento. Él lee una frasecita que tiene 4 o 5 palabritas que dice, el justo por la fe vivirá. En Romanos, en el libro de Romanos, en el primer capítulo, versículo 17. Y eso, fíjense, el justo por la fe vivirá. Cualquiera de nosotros lo leería y lo pasaría de largo buscando alguna moraleja mucho más trascendente en la Biblia. Sin embargo, ese versículo le da la respuesta a Lutero que en realidad Agustín de Hipona había empezado a buscar en el siglo V. O sea, ¿cómo circula la gracia de Dios? La gracia de Dios, la respuesta es, la gracia de Dios llega al hombre de fe. ¿Qué puede hacer el hombre por su propia salvación? Nada. Dice Lutero, el albedrío no sirve para nada porque somos seres pecadores. Hay algo que sí puede hacer el hombre. Y es desesperar de sí mismo, despertar de sí mismo. Es muy profundo, ¿no? Y nos toca a todos todavía hoy en día. Cualquiera de nosotros puede desesperar de nosotros mismos. Alcanzaba con eso, y alcanzaba con entender que la salvación es un regalo incondicionado de Dios. Mejor dicho, tiene una única condición que para lo que es la salvación del alma parece menor, y que es tener fe. No más. La gracia es atraída por la fe. Es Sí. una belleza cuando uno piensa que esto atravesó 1000 años de historia y 1000 años de discusión teológica, ¿no? Y la respuesta estaba en un versículo pequeñito. Además, no es ni siquiera esto que uno recuerda, que yendo a la iglesia recordamos toda la vida, ¿no? Parece bastante trascendente. Sin embargo, dice una verdad muy profunda. Sí. El hombre, el justo, por la fe vivirá. Y la verdad es que eso fue como lo que provocó el cambio, digamos, de paradigma totalmente que hizo, dio como resultado, digamos, una reforma en la Iglesia, una ruptura, una escisión. Lutero realmente no quería separarse de la Iglesia católica, ¿no? No. Él en ningún momento pensaba en esa reforma. Quería como renovar, como que él abrió sus ojos y dijo, oye, que no hace falta toda la parafernalia esta que estamos montando, que esto es más sencillo, que es la fe la que nos salva, la que nos acerca a Dios, ¿no? A pesar de que nosotros por nuestras fuerzas no podemos conseguir la santidad, digamos, sino que solamente la fe en Jesús y tal. Pero claro, la Iglesia, esa gran institución, no quiso dar su brazo a torcer. Tenía un chiringuito montado demasiado grande y también es difícil construir todo eso, ¿no?
Sí, pero además el cristianismo había sido montado a lo largo de casi 2000 años, o sea, desarmar la estructura dogmática era realmente complejo, ¿no? Pensándolo en términos objetivos, ni siquiera endilgándole a nadie ideas de corrupción o demás, que ya sabemos que existían, pero digo, una ecuación puramente objetiva. Imagínense, con esto tenían que desmontar cuestiones dogmáticas muy profundas, el ABC sobre la fuente, digamos, sobre la que estaba construida la institución eclesiástica, la figura del Papa, la Eucaristía, bueno, cuestiones que después, con el movimiento de reforma, el protestantismo sí modificó. Porque otro de los grandes problemas que tenían, Erasmo y Lutero salen a decir, uno, Dios es amor, y el otro es justo, por la fe vivirá. Todo esto, si nosotros lo pensamos desde el presente, está a breva del humanismo, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones dan idea o invitan al ser humano individuo a una relación profunda con Dios. Pero tenemos que saber y tener en cuenta que todo esto prende con tanta fuerza porque la Iglesia, la estructura eclesiástica, se había vuelto excesivamente rígida y ritual. Claro. Entonces uno iba a la iglesia, de un ritualismo, pero espantoso, que le quitaba cualquier espontaneidad a lo que vos decías, Sara. Sí. A la emocionalidad del sujeto, pero también a los que somos creyentes, a la circulación del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Digamos, ¿no? Estaba que todo... había ahogado, o sea, yo creo que la estructura había ahogado un poco lo que es el corazón central del Evangelio, ¿no? Pues es que un ser humano comprenda que la existencia, el sentido, el propósito, la salvación, está en Jesús y que Dios quiere relacionarse con nosotros. Todo eso había quedado como ahogado, tapado, atrapado por una estructura rígida, por también una religiosidad excesiva en cuanto a, no sé, cosas a cumplir, ¿no? Que a mí, sinceramente, me llama mucho la atención porque se supone que esa gente que se centra mucho o se le va mucho el corazón a la estructura y se le endurece, son personas que han profundizado mucho en el conocimiento de todo eso, ¿no? Y como algunos, yo veo a lo que me habláis o lo que contáis de Lutero, que sentía, estaría en su habitación sufriendo y flagelándose en todo lo que él pensaba, y todos sus compañeros estarían igual o no, o cómo ha llegado el corazón a eso, a meterse en un círculo de tanta estructura, de tanto, y no pues centrarse más y no poder en el corazón. canalizarlo. Claro, Que no encuentran puertas por donde vehiculizar toda esa angustia de la Baja Edad Media, porque siempre recordemos que es un periodo muy crítico, de una crisis económica gigantesca, crisis de valores cristianos. Es como si el hombre, yo voy a decir una frase provocativa, es como si se hubieran quedado sin Dios, porque el Dios que les ofrecía la iglesia del momento no los interpelaba, no hablaba con ellos. Claro. Estaba totalmente mediatizado. O sea, es una época de una angustia vital muy, muy grande, de una angustia casi existencial. Y también... Y Lutero de alguna... Sí, perdón, que no, viendo desde la perspectiva esta que hablas, ¿no? Que la gente se había quedado como sin Dios, ¿no? Y como Dios, para los que creemos en Dios, ¿no? Y que el mundo está como gobernado por él, da nuevas oportunidades, ¿no? Y Lutero no se inventa ninguna nueva religión, sino que Lutero es como que quita la hojarasca, quita las malas hierbas para llegar al corazón central de nuevo del Evangelio, ¿no? Y de esa relación que Dios quiere tener con cada ser humano. Y bueno, ya por ir cerrando, porque no sé cuánto llevamos, pero se pasa el tiempo. Se me ocurren mil cosas y mil preguntas. Habrá que hacer un podcast sobre este tema en concreto, porque si no, nunca llegaremos a pobre Casiodoro. Y ya para llegar a Casiodoro en el próximo capítulo, decir que todo esto que hemos estado viendo, la reforma de Lutero, los movimientos anteriores, estas ideas de Lutero llegan a una España abonada por el alumbradismo, ¿no? Por una parte, llega a España a una España
regada, digamos, o por el alumbradismo, y la otra cara de la otra España es una España de la Inquisición súper ortodoxa, que va a negar cualquier cosa que se salga de sus doctrinas, de la doctrina de la Iglesia Católico-Romana. Y entonces, en ese contexto de esas dos Españas, van a entrar las ideas de Lutero, que decimos, no era algo que pillara de nuevas, era algo que ya había españoles con estas inquietudes. Y va a llegar al monasterio de San Isidoro del Campo y va a llegar a nuestro querido Casiodoro. Aquí le tenemos, vaya buen mozo. A ver si llegamos. Olé. Y veremos qué pasa, porque claro, por una parte va a estar esa gente, esa España, en dos núcleos fundamentales, Valladolid y Sevilla, de gente que quiere cosas nuevas, y otra España No tan dura, receptiva. cruda y dispuesta a prender fuego, literalmente, a todo el que se saliera de las líneas bien marcadas de su ortodoxia católico-romana. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que gracias a todos por escucharnos. Gracias, Silvina, por estar ahí. La pobre que está ahí en Jersey, que hace mucho frío. Es que aquí estamos Aquí viviendo ahora mismo las dos caras también del mundo. El frío invernal y el calor. Es que frío en julio, eso Absoluto. para un español es como... Es complicado. Terrible. A no ser que vivas en Soria. Claro. Bueno, el que nos esté escuchando en noviembre, pues se sentirá un poco más identificado con Silvina. Así que Exactamente. os esperamos. Gracias, chicas, por estar y por seguir enseñándonos sobre estos apasionantes temas de mentes revolucionarias que revolucionaron nuestro mundo y nuestra cosmovisión. Os esperamos en el próximo capítulo. Seguidnos en redes 812 Producciones. Y seguimos. Nada, pues un saludo. Gracias, Silvina. Gracias a Nos todos. vemos Por en el favor, próximo capítulo. a ustedes. Un Un saludo. abrazo. Adiós. Chao.